Acompáñame a tener una palabra de oración. Dios eterno, en este momento queremos darte gracias. Alabamos tu nombre, oh Dios, por la oportunidad que nos das como seres humanos incapaces, sin esperanza, perdidos en este mundo, pero por la gracia de Cristo rescatados y llamados tus hijos, de presentarnos a tu presencia, de venir delante de ti a decirte, oh Dios, danos la sabiduría del cielo, danos ese mensaje para entender tu palabra y conocer mucho más qué es lo que tienes para nosotros en esta hora. Padre Celestial, quiero orar por esos motivos que hay de oración en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Zoom y en cada uno de los espacios donde hoy cientos de personas, familias enteras en casa, como hemos visto en esas fotos que llegan a nuestros WhatsApp, están conectados junto a sus familias, ahí en Villabetel, ahí en María Eugenia, allí, Señor, en las periferias de la ciudad, pero también en el centro de Santa Marta, en este sector céntrico, y por qué no en otras ciudades, Popayán, en Yopal. Tenemos personas fuera del país, de Colombia, conectados con nosotros, tus hijos. Y esos amigos hemos venido juntos en esta noche a tener un encuentro contigo. Por favor, Señor, aleja el enemigo de nuestro lado. Rodéanos de tu presencia y danos el poder del Espíritu Santo que nos habilita para conocer la palabra. Que la fe pueda nacer en nuestro corazón y que nuestro espíritu y nuestro corazón se conecte contigo en esta hora. Esos motivos, esas personas por las que intercedemos hoy en oración, las dejamos en tus manos y que tú puedas traer paz a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Este tema es un tema bastante polémico para algunos, para otros un tema tal vez un poco desconocido, pero lo que sí puedo garantizarte es que está basado en la palabra de Dios. Y me alegra mucho estar aquí con ustedes en esta noche para conversar acerca de este tema, compartir textos directos de este mensaje. Ayer estuvimos hablando acerca de la Biblia, así que ya tenemos claro que la Biblia es la palabra de Dios, que el mayor logro de la Biblia, la mayor prueba de que es la palabra de Dios, es que puede cambiar corazones, que tiene poder para cumplir lo que ella dice, y en la vida de una persona se evidencia la obra de Dios a través de su palabra. Con eso en mente y con eso claro en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro corazón, hoy queremos responder una pregunta. Es una pregunta, yo diría, un poco interesante, llamativa. Tal vez, en otras palabras, sería una pregunta que en otros contextos no estaríamos discutiendo. Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos familias, y no se preocupen, no vamos a afectar a nadie. Es un espacio en el que queremos todos compartir de la Biblia. Ya tienes tu Biblia, tu lapicero, tu agenda de notas de estudio. Es hora de conseguirlo si aún lo tienes, porque vamos a responder estas preguntas. ¿Quién creó al diablo? ¿Fue Dios? ¿Cómo esto me afecta a mí? ¿Cómo esto me impacta a mí? En otras palabras, ¿dónde se originó el mal, el pecado? ¿Y cómo esta situación puede impactar mi vida? La Biblia lo dice, la Biblia nos da un esbozo mucho más amplio de lo que nosotros pensamos de este tema maravilloso. Vamos a dejar esto por acá. Y quiero conversar un poco con ustedes con Biblia en mano acerca de este tema. Primero, la primera pregunta que deberíamos hacernos en esta noche es: ¿con quién se originó el pecado? ¿Quién estuvo allí involucrado en ese proceso del origen del pecado? Podríamos mirar allí en Juan, primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan en tu Biblia, el capítulo 3, el versículo 8, y esta nos dice claramente, en la palabra del Señor podemos leer, que el diablo es el que peca desde el principio. Así que al decirme que el diablo es el que peca desde el principio, yo ya tengo claro quién peca desde el principio. Y el capítulo 12 de Apocalipsis 12, el versículo 9 dice
que el diablo fue expulsado. Ese diablo se llama también la serpiente antigua. Desde el principio, allá en ese principio, ya el diablo existía. Satanás es ese llamado diablo, es el originador del pecado. Sin la ayuda de la escritura, el origen del mal quedaría sin explicación. Podríamos de pronto pensar en que el origen del mal se dio en una galaxia, por allá en una guerra entre semidioses, estrellas que se golpearon una con otra y una cantidad de cosas, pero la Biblia nos amplía y hoy vamos a ampliar un poco más cómo se da el origen del mal. Y es muy importante porque, ojo, podríamos ser engañados si no profundizamos completamente en lo que la Biblia dice respecto a este tópico tan importante. Así que la pregunta sería, bueno, ¿y si Satanás o el diablo es quien origina el pecado o en quien se origina el pecado? ¿Siempre se llamó así? ¿Fue su nombre ese en el principio? ¿O en ese principio tenía otro nombre, era otra persona? ¿Había alguna característica distinta? Y la pregunta sería, ¿y dónde vivía ese personaje? ¿Dónde se encontraba? Estos elementos son claves para comprender este mensaje. Así que vamos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y en ella podemos, Isaías, ven conmigo a Isaías, el capítulo 14, y allí vamos a recordar algunos elementos. Vamos a estar mirando Isaías 14 en otros contextos, pero el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero? Lucero, hijo de la mañana. La palabra lucero o Lucifer, que es la palabra original allí, ese nombre de origen latín, de hecho, significa portador de luz o estrella de la mañana. Es presentado aquí en este pasaje como un símbolo del rey de Babilonia que tenía una semejanza con las características de ese primer pecador, que en este caso estamos hablando, que es directamente, ese primer pecador directamente es Satanás. Así que hay un detalle aquí muy puntual, cómo se da el proceso de el pecado. Y es importante que tengamos en cuenta esto, porque aquí nosotros vamos a comprender que Lucifer es el nombre original que tenía Satanás antes del pecado. ¿Cómo podemos ampliar un poco más esto? De hecho, Jesús, refiriéndose al mismo Lucifer, allí en Lucas, ven conmigo al Evangelio de Lucas, el capítulo 10, el versículo 8, Jesús dice algo interesante. Él menciona allí rápidamente, dice que la persona que está allí en ese proceso es Luzbel, 10:18. Qué bueno allí, gracias por aclarar. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice la escritura. Jesús está haciendo referencia a Satanás que cayó del cielo, y cuando lo comparo con Isaías 14:12, lo podemos poner en pantalla allí, Isaías 14:12, recordamos que es la misma referencia, Lucifer o lucero que cayó, ¿cierto? Fue echado por tierra o que cayó del cielo. Estos dos elementos me comparan y me dicen que estamos hablando del mismo personaje. Antes de llamarse Satanás tenemos a Lucifer o Luzbel. ¿Quién es este Lucifer? ¿Dónde estaba este Lucifer? Ezequiel, el profeta Ezequiel, un libro del Antiguo Testamento, de alguna manera me presenta allí una característica puntual de quién es de dónde estaba, este personaje. Ezequiel capítulo 28, el versículo 14. Dice la escritura, tú querubín grande protector, dice que está en el santo monte de Dios. ¿Dónde está? En el cielo, en el santo monte de Dios. Este Lucifer, este ángel, que vamos a hablar un poco más de él más adelante, su nombre es Lucifer, vivía allí en el cielo, que está simbolizado en Isaías 14 como el rey de Tiro, en Ezequiel 28. En Isaías 14 como el rey de Babilonia es un tipo, es una sombra, una representación por la forma de ser de ellos, y tanto en Isaías 14 como en Ezequiel 28 se refiere al mismo personaje, Lucifer, que está en el cielo y cuyo nombre antes de ser Satanás era Lucifer, pues era un ángel.
Ahora, ¿cuáles eran esas características y qué cargo desempeñaba ese ángel en el cielo? ¿Qué función cumplía Lucifer allí? Así que la Biblia dice ahí en Ezequiel, el capítulo 28, si miramos un par de versículos, podemos leer el 13 y el 15, ¿sí? Dice que Lucifer, versículo 13, dice, estaba en el huerto de Dios. Encontramos allí a Lucifer en el Edén, en el huerto de Dios. Y añade el versículo 13, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y menciona allí otros elementos, menciona allí los elementos de los cuales era esa vestidura. De alguna manera, Ezequiel 28:13 presenta más detalles de Lucifer y añade que si leemos los versículos 14 y 15, querubín protector dice, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que estos versículos, del versículo 12 al versículo 15 que hemos leído, nos describen un poco más cómo era ese ángel querubín protector, un ángel de gran jerarquía en el cielo, y nos describen que él fue creado por Dios. Lucifer fue creado por Dios. Lucifer como ángel perfecto, sin pecado. Estamos hablando de alguien que no tiene maldad. Es un ángel, ¿sí? Así que ahí vamos haciéndonos algunas preguntas que pueden ser interesantes. Ahora, si Lucifer fue creado por Dios, al igual que los otros ángeles, un querubín cubridor, protector, a ambos lados del trono están importantes ángeles. El Salmo 99:1 así lo refleja, ¿cierto? Allí rodeando al Señor. Estos ángeles tienen una autoridad eminente, su sabiduría era perfecta, su brillo admirable, sus características impresionantes, sus vestiduras preciosas, piedras preciosas incrustadas en sus vestiduras, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Lo acabamos de leer ahí en el versículo 13. Estos elementos que caracterizan quién es y cómo se presenta Luzbel, Lucifer, ese ángel de luz, contrastan con lo que ocurrió en la vida de ese ángel. Y lo que ocurrió en la vida de ese ángel, cuál fue ese pecado que él cometió y cómo él llega a ser Satanás, porque Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer. Vamos mirando ahí las respuestas a estas preguntas. Pero ¿qué sucede en el corazón de él? Y yo quiero dejarlo al aire porque quiero que tú mismo puedas captar. Porque podríamos tener otros conceptos. Sin embargo, preguntémonos un poco. Mira lo que dice la Escritura, Ezequiel 28, el versículo 17. ¿Qué pasa con Lucifer? Dice el versículo 17, Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, pondré para que miren en ti. ¿Qué pasa en el corazón de Lucifer? Exaltación propia, orgullo, celos, descontentos. Esta situación, esta característica contrasta con quien es Dios completamente. Nace en el corazón de manera digámoslo así, sorpresiva para cualquiera que esté estudiando esta historia, pero también de manera misteriosa, un deseo de ser como Dios, de alcanzar el lugar de Dios. Allí en Isaías, el capítulo 14. Si volvemos a Isaías, el capítulo 14, que acabamos de leer un poco más, podemos encontrar versículo 13 en adelante. Mira lo que dice. Tú decías en tu corazón, hablando de Lucifer, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
En el monte del testimonio me sentaré a los lados del monte. Y es impresionante, versículo 14, lo que dice Lucifer en su corazón. Sobre las alturas de las nubes me sentaré y seré semejante al Altísimo. Así que Lucifer no solo tiene orgullo, no solo tiene envidia, no solo tiene celos, sino que quiere ocupar el lugar de Dios, ocupar el lugar de Dios. Y ojo, porque la mitología y cada uno de estos elementos que encontramos en la cultura griega, por ejemplo, helénica, nos han vendido la idea falsa, y valdría la pena analizarla y discutirla, ¿cierto que sí?, de que es contraria a esta situación. Pareciera que según ellos y según esta mitología hay una guerra entre diferentes dioses y siempre se pinta al Dios verdadero como el que se aferra a un poder que no quiere soltar. Y ojo con esto, porque esto puede sembrar un concepto distinto. El orgullo es la base del pecado original. Y la pregunta sería, y esta pregunta no la voy a responder, pero la pregunta sería, ¿el pecado original fue el de Adán y Eva? ¿Es correcto decir que el pecado original fue el de Adán y Eva? La dejo para responder. No sé, ¿tú qué piensas? De acuerdo a la Biblia, ¿es el pecado original el de Adán y Eva? Bien, lo que sí sabemos es que antes de la creación de Adán y Eva, antes de la creación de la tierra, sucede algo en el universo, en el centro del universo, que es el cielo. Y encontramos a Lucifer rebelándose contra Dios, intentando tomar el poder por sus manos y tratando de convencer a otros ángeles, de hecho. Y la Biblia así lo describe. Así que en este proceso nosotros encontramos que en la vida de Lucifer surge el orgullo, los celos, el descontento, un deseo de traicionar. Es la traición del grado más alto que puede existir, porque intentó destituir a Dios, intentó bajarlo de su trono para exigir adoración, para exigir adoración. De hecho, ayer estuvimos estudiando un poco una referencia que hicimos de la tentación de Jesús en el desierto, cómo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, en Mateo capítulo 4, y a manera de un paréntesis, ahí encontramos la manifestación de lo que sucede en la vida de Satanás. Satanás, que ya no es Lucifer, él cambia su configuración en el momento que peca, ya no es más ese ángel hermoso, perfecto, ¿sí? Porque fue creado perfecto, pero se halló maldad en él y todo cambió. Entró el pecado en su corazón. De paso, miremos Mateo 4, porque quiero dejar muy claro este punto. Es un tópico del que quiero hacer un pequeño énfasis. Nosotros encontramos allí en Mateo capítulo 4 la tentación de Jesús, donde está allí Satanás tentando a Jesús en el desierto mientras él está ayunando. Y fíjate cómo la escritura describe lo que hace Satanás. Versículo 8, Mateo 4:8 dice que el diablo lo lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares, me adoras, ¿sí? Lo que encontramos aquí entonces es la manifestación original del deseo que surgió en el corazón de Lucifer, que ahora es Satanás, la serpiente antigua, que engaña a los moradores del mundo. La misma, digamos, actitud, es un deseo de destituir a Dios para reclamar adoración. Así que la adoración está en el centro de ese gran conflicto, de esa situación que sucede en el cielo, en un lugar perfecto donde no debía nacer esto en el corazón de nadie. Y allí hay una serie de preguntas que podríamos mirar todos y tener en cuenta en nosotros. Ahora, ¿qué ocurre en el cielo como consecuencia del pecado de Lucifer, de la caída de Lucifer? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué sucede en esa rebelión de Luzbel, de Lucifer? ¿Qué sucede allí? Bueno, la Biblia lo describe de forma magistral
y es un momento épico, es un momento de una guerra galáctica. Es impresionante las palabras que usa la Biblia para describir ese momento. Ven conmigo a Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. De paso, vamos a aprender en esta serie a buscar los libros de la Biblia. Los estás viendo proyectados, pero me encantaría que termine siendo un buscador rápido de la Biblia. El capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 7 al 9, dice: entonces, Apocalipsis 12, 7 al 9, entonces hubo una guerra en el cielo. Solo las palabras guerra en el cielo ya suenan una cosa extraña, una guerra en el cielo, una batalla. Miguel y sus ángeles, Miguel que hace referencia a Jesús, luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Ojo, aquí hay dos grupos. Encontramos que ya Luzbel, Lucifer, ahora es el dragón, Satanás, porque ha pecado, cambia su configuración, hay maldad en su corazón. Tiene un grupo de ángeles a su lado, dos grupos aquí, Dios y sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Y el versículo 8 añade, dice: pero no prevalecieron, no ganaron, esa batalla no fue ganada por ellos, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Por lo tanto, dice el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y engaña al mundo entero. Es importante entender esto porque el coronavirus, los terremotos, la violencia, el orgullo, los celos, los problemas que suceden en este mundo tienen su origen en el pecado como tal, en el pecado. Porque esto que nosotros encontramos es una guerra, estamos en medio de un conflicto, estamos en una guerra espiritual que inició antes de la creación de este mundo en un lugar del universo llamado cielo, donde habita Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Apocalipsis 12, cuando tú miras allí el versículo 3 al 4, podríamos leerlo, tú puedes leerlo en casa. Nos dicen que Satanás se ganó el apoyo de un grupo de ángeles. Lo mencionamos hace un momento, de hecho, la tercera parte de los ángeles. Así que esa insurrección en el cielo que se da, Dios no tuvo otra alternativa que echar fuera a Lucifer y sus ángeles. Y esta ha sido la mayor batalla que se haya peleado jamás. El propósito de Lucifer era usurpar el trono de Dios, aunque esto conllevara al asesinato. Lucifer estaba listo. Juan capítulo 8, versículo 44 nos muestra que Lucifer, Satanás, estaba dispuesto, si era posible, a matar al mismo Dios. Él no tenía en su mente nada. Por lo tanto, después de ser expulsado del cielo, Lucifer, llamado Satanás, adversario, diablo, difamador, y sus ángeles recibieron un nombre, el nombre de demonios. Así que estamos hablando de ángeles excelsos que al lado de Lucifer, un ángel excelso, cayeron en pecado, y ese pecado de raíz tiene una base: orgullo, envidia, deseo de ser igual a Dios. Y ojo, porque algunas personas podríamos, sin o con intención, no lo sé, podríamos discutirlo un poco más profundo, llegar a sentir esa misma sensación, ese mismo deseo. Algunos inclusive podríamos llegar a pensar, podríamos llegar a mirar y a llegar a coordinar en nuestro corazón, en nuestra mente, de que yo puedo ser no solo igual, sino como Dios, o decir inclusive que en mi mente está Dios y yo soy Dios. No sé, tal vez esto podría ser una característica de la rebelión de Lucifer. No lo sé, sería interesante mirar eso. ¿Tú qué piensas al respecto? Bien, ahora la pregunta del millón. Listo, ya sabemos cómo fue el proceso de la caída, ya sabemos cómo se da este contexto. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la sede del gobierno? Si Lucifer fue expulsado del cielo, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Cuál es la sede de su gobierno? ¿Dónde está establecido? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde se mueve él? Bueno,
la Biblia no los dice. Y quiero que vayas junto conmigo a algunos versículos de la Biblia. Ven y miremos un poco un libro de Moisés, que fue escrito por Moisés, y estoy hablando de Job. Está antes de los Salmos en el Antiguo Testamento. Y tú te vas a dar cuenta que aquí no hay diferencias entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Lo vamos a entender. La Biblia es muy amplia y puede aclarar dudas, preguntas, inquietudes que podamos tener. Y mira lo que dice Job, el capítulo 2, el versículo 2. Dice que un día acudieron estoy leyendo, perdón, me leí desde el 1. Estamos hablando del contexto donde acuden los hijos de Dios delante de su presencia en el cielo. Y dice el versículo 1 de Job 2:1, que acudieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás también vino delante de Jehová. Y cuando vino, el Señor le pregunta a él, ¿de dónde viene Satanás? ¿Y qué le responde? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cuál era el lugar? ¿Cuál es el lugar donde está trabajando, está rondando? ¿Dónde está la morada? En la tierra. En la tierra. ¿Quieres que leamos algún par de textos más? Porque hay muchos, pero permíteme leer un par de textos más. Creo que podemos leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia, una vez más, el capítulo 12, del que vamos a leer muchas veces. Y si tú miras el versículo 12, dice que los moradores de la tierra deben estar preocupados. La última parte que dice, ¿por qué? Porque el diablo ha descendido a nosotros, o sea, a la tierra, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto significa que el dominio de Satanás no es para siempre. Porque uno podría preguntarse, ¿y por qué Satanás no fue destruido así? No tenía Dios la capacidad de un fogonazo y apagar y acabar con toda esta gente, con todos esos ángeles perversos. Nos hubiéramos evitado toda esta situación. Sí, sabes, a mí se me ha pasado por la mente. De hecho, a veces hasta yo mismo digo, Señor, para mí sería más fácil que tú me pusieras un chip en la cabeza y yo obedeciera así, porque sí. Pero la característica de Dios, que es nuestro Padre, es muy contraria a la de Satanás, que impone. Así que vamos a entender que Dios no destruye a Satanás, pero que sí tiene un límite Satanás. Y de hecho, ese límite lo estudiaremos todos estos días. Esta serie vamos a entender cómo ese conflicto tiene un límite, pero no lo vamos a dejar hoy con la duda. Quiero que sigamos avanzando. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8, una vez más. Primera de Pedro 5:8 es un texto también que nos dice cuál es el dominio de Satanás, dónde se mueve él. Dice que hay que tener mucho cuidado porque el adversario, el diablo, anda alrededor de nosotros, los terrícolas, ¿me permites usar esa palabra? Los terrícolas, ¿cierto? Alrededor de nosotros, seres humanos, como un león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, Satanás tiene su morada en la tierra. La tierra es el lugar donde él está. Así que la tierra es la sede, no el infierno, a pesar de la opinión popular. Dios le dio a Adán y Eva dominio sobre esta tierra. Vamos a Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, y recordarás lo que sucede. Génesis es el primer libro de la Biblia, y el capítulo 1, el versículo 26, y recordarás conmigo allí en la escritura que el Señor le dijo a Dios, cuando Dios crea al hombre, dice, este hombre será a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dice Dios, pero le da una potestad, si me permites usar esa palabra, es un mandato, pero no solo es una orden, un mandato, sino también le da un privilegio, y es el privilegio de asumir el control, asumir la potestad para señorear sobre la tierra. Entonces, ojo con esto. Originalmente Satanás no tenía dominio sobre la tierra, ni tenía influencia sobre la tierra. La razón es una simple. En la creación, que se da mucho después de la caída de Satanás, el hombre, en este caso, cuando menciona la palabra hombre, mujer, Adán y Eva, la humanidad recién creada, eran perfectos, creados por Dios en perfección. Y si tú puedes leer esta noche, estudiar un poco más, Génesis 1 hasta el capítulo 3, te vas a dar cuenta de cómo fue creado el hombre.
y lo estudiaremos más adelante, pero quiero que tú hoy medites un poco en este tema. Y es, ok, y si fueron creados perfectos, ¿por qué entonces la tierra, perdón, si fueron creados perfectos y Satanás no tenía nada que ver con la tierra porque Adán y Eva eran los dueños, los administradores de la tierra, que era de Dios, ese jardín del Edén, esa tierra perfecta, recién creada por Dios, ¿por qué rayos aparece este personaje en nuestra vida? ¿Quién le dio permiso? ¿De dónde apareció? Y es una buena pregunta porque este personaje, ¿de dónde? ¿A dónde aparece? ¿De dónde rayos se mete este personaje en la historia nuestra? Bueno, la Biblia me dice que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, le pone una prueba de obediencia. Ahora, el tema se trata de la obediencia y la adoración. Sí, se trata de obediencia y adoración, pero no una obediencia impuesta. Porque a veces pensaríamos que las leyes de Dios me obligan y algunas personas dicen, oh, yo no me considero cristiano porque hay muchas normas, hay muchas leyes. La Biblia dice muchas cosas y yo no quiero, me cuesta mucho obedecer todo eso. Pero cuando tú vas al fondo y profundizas un poco más en lo que la Biblia me dice, realmente lo que Dios quiere para mí es lo mejor. La obediencia a Dios me va a librar de muchos problemas, porque las consecuencias del pecado son terribles. Las estamos viviendo como seres humanos. Así que el Señor le da una prueba de fe y de vida y de obediencia a estos personajes recién creados. Génesis 2, el versículo 17 dice que Dios le dijo al hombre, a la mujer, de todo árbol del huerto podrás comer, dice el versículo 16, la última parte, de todo árbol, gracias, de todo árbol del huerto podrás comer. Y el versículo 17 añade, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que lo que encontramos aquí es una prueba de fe. Un árbol que Dios pone en medio del huerto. Uno, todos los demás estaban dados para la alimentación, para el disfrute, para el goce. Un árbol, un solo árbol. Dios dice, de ese árbol no comerás. El día que comas de él vas a morir. Es sencillo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Dios no pone una prueba de fe más grande, una cosa extraña? Simplemente no comer de un árbol. Tiene que ver con respeto, tiene que ver con obediencia, pero también, y voy a responder una vez más la pregunta de Nelfi, tiene que ver con fe. Porque la pregunta es, ¿y por qué razón yo no puedo comer de ese árbol? ¿Por qué Dios me dice? Yo podría pensar, quiero experimentar, ¿y por qué? Y ojo con ese espíritu, porque a veces yo lo tengo. En algunos momentos uno dice, ¿y por qué razón mi jefe me está diciendo que no haga esto? ¿Qué pasa? Algún niño, algún joven puede decir, ¿y qué pasa si mi mamá me dice que no haga esto o aquello? ¿Qué de malo tiene esa probadita? ¿Qué de malo tiene salir con esos amigos sin decirle a mis padres? Es una actitud que puede nacer en el corazón y puede llevarnos a un problema mayor. Y así lo describe la Biblia, porque la Biblia dice en el capítulo 3 del mismo Génesis 3, los versículos 1 en adelante, relata que la serpiente, dice el versículo 1, que era astuta, la más astuta de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, le dijo a la mujer algo, le dijo, mire, claro, una pregunta, ¿verdad que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? Y te hago una pregunta, ¿fue eso lo que le dijo Dios a Eva y a Adán? Otra vez, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto? Evidentemente hay una mentira entrelazada en las palabras de la serpiente, porque lo que Dios le dijo al hombre y a la mujer no era que no comieran de todo árbol, sino de uno. Así que este ha sido la estrategia número uno que Satanás siempre ha usado. Ahora, no es la única mentira que le dice, porque hay una conversación aquí. Además, la mujer responde, y bueno, tú vas a ver allí en el versículo 2, ella responde, podemos profundizar en la respuesta, pero yo quiero enfatizar un poco más la segunda mentira. Dice el versículo 4,
Entonces la serpiente le dijo a la mujer, Génesis 3:4, ¿qué le dijo a la mujer? No morirás, no moriréis. En otras palabras, le está diciendo, Dios es un mentiroso. Primero, usa una mentira capciosa, porque a Eva le causa curiosidad que él use las palabras de Dios y las tergiverse. Mira, es peligroso este método, porque este método lo usa Satanás en el entretenimiento. Mentiras mezcladas con grandes verdades, verdades mezcladas con pequeñas mentiras. Y este método va capturando mi atención hasta que de repente, aún estando en una religión o en una práctica o en un estilo de vida saludable, podría ser engañado. Eva, una mujer perfecta que no tiene ninguna tacha en su mente, cayó en la trampa, en esa curiosidad de, primero, bueno, hay muchos elementos en este pecado de nuestros primeros padres, pero encontramos dos mentiras puntuales. Ahora, Satanás primero usó una serpiente, el animal más inteligente y hermoso que Dios había hecho para engañar a Eva. De hecho, algunos piensan, y si leemos en Apocalipsis 14, Isaías 14, 29, 36, podríamos encontrar nosotros allí que es muy probable, y así lo describe la Biblia, y escritores bíblicos muy reconocidos lo confirman, que la serpiente volaba. De paso, no tenemos que hablar de tantas referencias. Cuando viene la maldición que Dios le da a la serpiente, a Satanás, personificándose en esa serpiente, el versículo 14 dice, porque ahora has hecho esto, por haber engañado, por haber hecho esto, vas a arrastrarte sobre tu vientre, ¿sí? Así que si es una maldición, un resultado de ese pecado, era porque volaba. Así que imagínense ustedes lo bella que era la serpiente y producto de esa maldición de haber sido usada por Satanás como ese medium, de haber personificado como ese medium, ahora recibe la maldición de arrastrarse. Esto significa que allí nosotros encontramos hoy la misma forma como Satanás se presenta, usando mediums, usando elementos distintos para tratar de personificarse, para tratar de presentarse. Y yo pienso que se presenta en películas, yo pienso que se presenta a través de una mujer, de un hombre malintencionado. Creo que se presenta a través de otros elementos que estudiaremos más adelante, especialmente en 2 días. Estaremos ampliando un poco más esto. Ahora, ¿era tan malo comer un pedazo de fruta? ¿Era tan malo? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué Dios saca a Adán y Eva del jardín? Porque la Biblia dice en el versículo 24 de Génesis 3 que echó Dios afuera del jardín del Edén al hombre. La mujer y el hombre fueron expulsados del Edén. Hay querubines en el oriente del huerto del Edén y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar la entrada, ese camino al árbol de la vida. Ahora, comer de esa fruta era un pecado por una simple razón. Era un rechazo directo a uno de los pocos requisitos que Dios había puesto. Era una rebelión abierta contra la ley de Dios y su autoridad. Rechazar un mandamiento de Dios era una alianza con Satanás. Pero lo peor, al pecar de esa manera, al caer en esa situación, nosotros tenemos un problema mayor, y es que esa caída en pecado lleva al ser humano a tener unas consecuencias directas, y es ceder el control de la tierra, la representación de la tierra a Satanás. Ahora entregan el dominio de la tierra en manos de Satanás. Y es por eso que en Job capítulo 2, versículo 2, que en Mateo capítulo 4 se presenta a Satanás como el representante de la tierra. Así que al haber perdido esa potestad, ¿cierto? Ese poder, esa autoridad, esa administración de la tierra, yo entonces tengo que esta es una de las consecuencias más fuertes que va a recibir el ser humano. Esa entrega,
esa deposición, entrega, ahora pone a un lugar la autoridad y se la entrega a Satanás, es el golpe más grande que va a recibir la humanidad. Y es por eso que el pecado, la práctica de la desobediencia directa a Dios, tiene consecuencias fuertes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, me dice que el pecado es la infracción de la ley. Así se describe, se define el pecado. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. Además, podría mirar en Santiago, el capítulo 4, el versículo 17. Santiago, el capítulo 4, el versículo 17. Podría encontrar allí también que la palabra de Dios es muy clara y me dice que también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cierto que sí? Así que pecado, en otras palabras, es errar el blanco. Tengo un objetivo, ese objetivo me lo ha trazado Dios y es ir en contra de esa voluntad de Dios, llámese su ley o sus instrucciones para mí. Esto de alguna manera me va a llevar a tener un impacto y es el hecho de que el día que Adán y Eva comieron del fruto, no murieron directamente, pero sí hubo una muerte. La muerte que ellos murieron o la muerte que sucedió es una muerte que ingresa a la tierra. Es un impacto que llega a nosotros y es que entra eso que llamamos la primera muerte. Bueno, pero de paso quiero decirte que ampliaremos este tema más adelante cuando hablemos dónde están los muertos, si están realmente muertos. Pero hablemos un poco más y finalmente yo quiero que entendamos lo que va a suceder con el diablo y Satanás y qué es lo que el Señor hoy nos dice a nosotros. Porque es importante que esto lo aterricemos a nuestras vidas. Esto, ¿cómo me impacta a mí? Mira, la Biblia dice que Satanás básicamente es un engañador, un impostor que tiene un solo objetivo y es destruir al ser humano. Y la razón es porque como él no pudo destruir a Dios, va a atacar a sus hijos, los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo ataca? Engaña, persigue, cita erróneamente la Biblia, acusa falsamente, entrampa, hace guerra contra el pueblo de Dios, encadena, incita traiciones, posee, estorba, aparece como ángel de luz, sus demonios se personifican en ministros, en personas, hace descender fuego del cielo, calumnia, trae enfermedades, aflige, obra milagros, miente, toma presos. Y yo podría leerte de cada uno de estos puntos que estoy mencionando muchos versículos, pero es el método como él trabaja, es la forma como él trabaja. Porque antes de ser el diablo y Satanás, fue un ángel de luz, no lo podemos olvidar. Sus métodos son distintos. No sigas pensando que Satanás es ese personaje que la mitología griega nos vendió o que la idea de los creadores en Hollywood nos vendieron. Un diablito rojo con unos cachos, con un trinche en la mano y una cola larga. No, es un personaje pintoresco, una caricatura. Pero realmente ese no es Satanás. Satanás es un ángel que cayó en pecado, cuyo rostro ya no tiene tanta luz, pero tiene mucho poder. Poder grande. Y yo quiero decirte, mira, solo por Cristo nosotros somos vencedores. Porque el poder de Satanás puede llegar a veces a intentar convencernos a nosotros, engañarnos a nosotros, llevarnos a una vida de pecado. Y cuántas veces yo he estado en el pecado y he sido inclusive objeto de Satanás, aún siendo un ministro del Señor. Así es un proceso diario en el que yo necesito acercarme a Dios, porque el poder y la influencia de Satanás podrían llevarme a caer. Si convenció a un tercio de los ángeles, si convenció a Adán y a Eva y cayeron en pecado, si todos los habitantes de la tierra, excepto 8 personas, se salvaron en el tiempo de Noé, esas personas y los demás fueron engañados por Satanás, si él sigue golpeando de esa manera, ¿cuál es su influencia? Es poderosa. Por lo tanto, el éxito de Satanás
Es impresionante cuando el ser humano no acude a la ayuda de la palabra de Dios, a la influencia del Espíritu Santo, cuando no acudimos a la influencia poderosa de Dios para encontrar solución a nuestras necesidades. Pero sabes, yo quiero decirte algo en esta noche y tal vez es lo más importante que puedo decirte, y es que Satanás hoy está vencido. Es un enemigo que todavía tiene influencia, que todavía tiene poder, pero que ya ha sido vencido porque Cristo Jesús no fue engañado por él. Él tomó mi lugar y vamos a ampliar mucho esto más adelante. Pero yo quiero decirte algo. Satanás ya ha sido vencido y la Biblia, que es la palabra de Dios que me muestra el futuro y que me dice qué ha de suceder en el futuro, me dice claramente Mateo 13. Ven conmigo a Mateo 13. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo 13, y vamos a leer un par de versículos allí. Versículo 39 en adelante. La Biblia dice allí, el enemigo que sembró es el diablo, el que la ciega es el fin del mundo. Está ampliando un poco una parábola que Jesús ha contado y dice versículo 40, de manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino y a los que hacen maldad, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que este versículo, esta promesa me dice a mí que Satanás, sus ángeles y todo aquel que no acepte finalmente el amor de Dios, su amor, su gracia, serán destruidos en el horno de fuego. Un horno de fuego que tiene también un límite, que destruye para siempre el mal. Así que cuando yo encuentro esto, yo te puedo decir hoy con plena certeza, la palabra de Dios me ha revelado a mí, a ti en esta hora, y eso nos debe dar seguridad que Satanás es un enemigo vencido, pero como sabe que le queda poco tiempo, querrá buscar a alguien que no quiera estar atento para llevarse con él a esa persona, para hacer que esta persona caiga en el error y sea desviado. La palabra de Dios me dice, Apocalipsis 20:10, que el diablo que engaña al mundo será lanzado al fuego, será destruido en ese lago de fuego y azufre, donde será atormentado. Ahora dice Mateo capítulo 25, el versículo 41, Mateo 25:41, que el fuego, ese fuego final, ha sido preparado no para la gente, no para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Este fuego final, que no es un infierno que está ardiendo debajo de la tierra, pero no voy a adelantar porque lo vamos a ampliar mejor, pero ese lago de fuego, ¿qué dice? ¿Para quién fue preparado? ¿Lo estás leyendo conmigo? Mateo 25:41. ¿Para quién ha sido preparado el fuego? Ese infierno final, ese fuego eterno que destruye el mal para siempre. Por eso, el que se aparta y decide estar al lado de Satanás está cometiendo un error, porque él será destruido finalmente. No es posible describir la tristeza y la angustia que sentirán el padre y el hijo ante la destrucción de Satanás, porque era alguien que estaba cerca de ellos. Destruirlo a él y a millones de seguidores traerá mucho dolor al Padre, porque Dios es nuestro Padre. Sin embargo, mira, al final del tiempo, tú y yo, y todos aquellos que decidan perderse o salvarse, cualquiera, aún el mismo Satanás y sus ángeles, levantarán su mano al cielo diciendo una declaración que por fin hará saber al mundo entero y al universo que Dios es justo. ¿Y cuál es esa declaración? Romanos, el capítulo 14, el versículo 11.
toda rodilla se doblará y confesará que Dios es justo. Esto significa que después de conocer el desarrollo del pecado, los efectos de la maldad que Satanás habrá infringido en el mundo, ¿tú no estás cansado de la maldad de este mundo? Yo sí, y me imagino que tú también. Me duele la pérdida de un ser querido, me duele el dolor que causa la muerte, la enfermedad. Pero cuando yo entienda, como lo estoy entendiendo hoy, que este no es causado por Dios, sino causado por el enemigo de Dios, que desde el principio quiso usurpar el trono de Dios, ¿quién querrá servir al diablo? Nadie. Por eso esconder esta verdad es exaltar al diablo. Y yo no puedo dejar de presentar esta verdad de la palabra de Dios, porque al final Satanás será destruido. Y no solo será destruido. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10 y 11. Claramente, al final del tiempo, todos confesarán, toda rodilla de los que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra, dice, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. E Isaías 45:23 lo confirma aún más. Isaías 45:23 me dice, yo hice juramento que no será revocado jamás, porque es mi palabra, dice el Señor, que ante mí se arrodillará toda carne, toda persona, y jurará toda lengua delante de mí. Es un reconocimiento, es la vindicación final, una palabra que puedes investigar allí más, pero la vindicación, el resultado final que mostrará que Dios es justo y que Satanás no estaba en lo correcto, será finalmente el reconocimiento del universo entero de que Dios tenía razón. Y entonces ahora Dios podrá destruir a Satanás sin despertar falsas ideas de Dios en el corazón de la gente. Habrá quedado manifiesta las obras de Satanás. Habrán quedado manifiestos los resultados de su maldad. Y ahora Dios podrá destruir la maldad y al enemigo para siempre. Esto, mi amigo y hermano, es el mayor de los conocimientos que nosotros podremos recibir. Y sabes, Jesús vino para eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 me dice, por esto apareció el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. El diablo que peca desde el principio ha sido destruido y por eso apareció el Hijo de Dios. Por eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14, dice que Jesús nos ha hecho participantes de ese privilegio, y en sí mismo, por medio de la muerte, al morir en la cruz, Él ha dado el toque final para destruir también al que tenía el imperio sobre la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. No habrá más pecado, no habrá más dolor, porque el diablo será destruido. Y esto, hermanos, nos dice que nosotros tenemos un gran Padre, un Dios maravilloso. Yo no quiero ser destruido con el diablo. Yo quiero que el fin de este mundo, cuando llegue, quiero hacer parte de aquellos hijos de Dios que dicen, Señor, yo quiero aceptarte. Gracias, Dios, por abrir mi mente, por abrir mis ojos. Yo no quiero participar de las prácticas del diablo, de las acechanzas del diablo. No quiero participar de la falsedad del enemigo. Yo quiero, Señor, hacer parte de aquellos hijos tuyos que aceptan tu gracia, tu amor y tu salvación. ¿Es esa tu decisión? ¿Aceptas tú en esta hora la gracia de Dios? Dile, Señor, acepto tu gracia. Acepto. Señor, en este momento te digo, recíbeme, te acepto en mi corazón. Acepto tu gracia, tu poder, tu justicia y decido por tu gracia, Señor, vivir una vida de obediencia a tu palabra, una vida de obediencia a tu ley, una vida de respeto a tus enseñanzas. Y por la influencia de Cristo Jesús, hoy decido
darle el lugar en mi vida solo a Dios que Él merece. ¿Aceptas tú eso en esta hora? Dile así al Señor, toma esa decisión y entonces el Señor nos dará la oportunidad de comenzar una nueva experiencia. Quiero orar contigo en esta hora. Padre Celestial, tú ves cada palabra que ha sido dejada en el chat, en YouTube, en Facebook, en Zoom. Cada persona que en su corazón ha dicho, acepto tu gracia, Señor. Hoy, Señor, pedimos que expulses de nuestra vida al enemigo y nos permitas ser transformados y restaurados en tu nombre, por la gracia y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga.